Buenas noches, de nuevo bienvenido a este programa Agenda Ciudadana los martes que son de política. Y hoy tenemos un tema muy importante, muy especial, que es el tema de la judicialización de la política. Vamos a tener un invitado de primera para discutir. Y como siempre está aquí Nelfis Stapleton y Vladimir Bencosme acompañándonos para brindarle lo mejor de nosotros en esta noche. Y quisiera comenzar, antes de que entremos formalmente en el programa, expresándole a todos mi preocupación de manera personal por la vigencia que en cierto modo de manera artificial se le ha estado dando al tema haitiano, un tema que tocó Vladimir Bencosme la semana pasada y que sorprende que todavía siga siendo el tema más importante de la agenda del gobierno una semana después. Nosotros tenemos un rebrote de COVID, tenemos reconocido por las autoridades y además las estadísticas están ahí, de influenza, también de H1N1. Hay un problema con la seguridad ciudadana y eso no parece ser lo importante, no parece ser el centro de atención del gobierno, sino el problema haitiano. Y la manera como el presidente lo ha manejado, dirigiéndose a un canciller, a un primer ministro, rebajando su investidura para responderle a un canciller en un momento en el que no hay un interlocutor de la estatura de un presidente, y inmiscuyéndose en los asuntos internos de otro país, yo creo que ya es suficiente. Yo entiendo que nuestro gobierno sí debe y todos debemos respaldar eso, resguardar la frontera, resguardar la seguridad de nuestro país, proteger la soberanía. Pero que en Haití, como dijo Vladimir la semana pasada, hayan bandas y haya inestabilidad no es una novedad. Eso ha ocurrido siempre. Que hayan asesinado a un presidente tampoco es una novedad. Ha ocurrido anteriormente. De hecho, yo mismo me he preguntado, no sé si ustedes lo han hecho, ¿dónde es que duermen 11.000 soldados en la frontera? ¿En qué lugares que están ubicados 11.000 soldados? Porque logísticamente a mí me parece que no es tan sencillo desplazar 11.000 soldados y darle condiciones, alimentación, un espacio físico, condiciones para que duerman. Y hay gente que se ha atrevido a decir que es una cortina de humo. Yo no quiero llegar hasta ahí, pero es difícil no pensar que en cierta medida como que se está desatendiendo la labor de gobernar por prestarle atención a un tema que no es nuestra prioridad, que no es nuestra prioridad. Y sobre todo porque es un asunto sobre todo esencialmente discursivo, o sea, es un discurso agresivo que apela de una manera populista al nacionalismo, pero que tenemos que tener cuidado porque también está exacerbando el nacionalismo haitiano. Fíjese que en cierta medida, cuando nosotros entramos en contradicción con el primer ministro haitiano, desde el gobierno, estamos presionando a ese primer ministro junto con las bandas que lo están presionando también y lo están amenazando. O sea, es muy complicado que República Dominicana oficialmente se esté metiendo en ese tema, cuando al final tampoco hay acciones concretas. La frontera no está sellada porque se vende combustible en la frontera. Los mercados, o sea, comercialmente siguen las relaciones. Los mercados binacionales están abiertos. No se ha llamado a la representación diplomática y consular dominicana para acá. Siguen allá brindando servicios, tampoco se han ido a recoger los ciudadanos dominicanos. O sea que no hay acciones concretas, todo se ha reducido a un discurso y a una sobre exposición mediática del tema desde el gobierno. Entonces yo creo que ya es suficiente y creo que hay muchísimas cosas que nosotros tenemos que atender sin descuidar, claro, que la frontera se cuide, que se vigile, que se proteja. Pero tenemos que bajarle un poco al tema haitiano. Mira, una de las cosas que más grafica eso que tú dices, Johnny, lo explica el día de ayer las prioridades del gobierno. El gobierno reunió a toda la clase política el día de ayer para tratar el tema haitiano. Todas las organizaciones políticas y el presidente no pudo asistir a ese encuentro porque estaba recibiendo a, para mí, uno de los más grandes zarceros que ha parido toda América Latina y el mundo, que es Marc Anthony. Entonces, si se ve, lo que se comunicó del presidente fue un video muy bonito en sus redes sociales donde él se veía, porque parece que, al igual que yo, él es fan de Marc Anthony, y estuvo compartiendo con él. Entonces, mientras dejó a toda la clase política que estaba debatiendo
lo que para la línea comunicacional gubernamental es el tema más prioritario, pero que muchas veces las acciones comunican más que las palabras, sobre todo cuando se trata de temas de Estado. Y algo que quería conversar en el día de hoy con ustedes es las incongruencias de este gobierno. O sea, yo que me mantengo observando cómo se está desarrollando la actual gestión, me encuentro profundamente preocupado y apenado. Porque yo siento que todavía una parte importante de la dirección de la burocracia del Estado no está consciente de que es gobierno. En una dilatada trayectoria opositora, un político tiene que buscar la contradicción, tiene que buscar la división, tiene que buscar la manera de sobresalir y hacerse sentir. Ese es el mecanismo que muchos eligen para aumentar su exposición pública, para mejorar, para que lo inviten a los programas, para aumentar seguidores, para convertirse en un interlocutor válido de algún grupo en específico. Pero una vez se ostenta una posición pública, todo eso cambia. Básicamente, en democracia, quien gobierna es un gestor del disenso. Es una persona que tiene que buscar a toda costa la forma de generar la mayor cantidad de consensos posibles. Y eso es desde el discurso hasta las acciones. Estas acciones tienen que estar matizadas, entendiendo y comprendiendo las necesidades de la población y también entendiendo que su rol en las posiciones son transitorias. Vemos cómo el propio gobierno tiene un doble estándar, cómo un director de compras y contrataciones puede recomendar la destitución de un funcionario, o cómo el director de Norte se atreve a decirle a este país que con su sola designación aquí se acabaron los apagones. En aproximadamente minutos. No, fue exactamente desde su designación. O sea, sin que se pueda enseñar, y yo quisiera que ustedes reflexionen conmigo, cuáles son las realizaciones que lleva este gobierno, tanto en reforma institucional como en obras realizadas. O sea, yo me paso analizando las políticas públicas de este gobierno, porque no solamente uno se debe basar en los anuncios. Aquí no se ha inaugurado una obra que no haya sido entregada muy avanzada. Obras, o sea, el presidente Abinader, las obras que han entregado las recibió en un 70, en un 80, en un 90, hasta en un 95%. Porque le tengo que decir que según la ley de partidos y régimen electoral, a este gobierno le quedan 2 años para inaugurar obras. Porque está prohibido una vez inicie formalmente la campaña electoral, la inauguración de obras. Y eso fue lo que le ha permitido durante este trayecto poder hacer inauguraciones. Quería compartir este sentimiento, este clamor. Todavía es un momento adecuado. Ya estamos en un ambiente navideño. Yo le voy a recomendar a nuestros queridos funcionarios, a quienes dirigen la suerte de todos nosotros, que utilicen la Navidad, que es un tiempo de reflexión, para que piensen cuál va a ser su legado en la administración pública. Si quieren terminar como acaba de salir por la puerta pequeña Adán Peguero, desconsiderado por su propio gobierno, y como saldrán otros más, o si quieren ser recordados como personas que aportaron hacia la transformación del país. Mira, en ese mismo orden
primero retomando lo que decía Johnny en principio, el gobierno está tomando temas. El tema haitiano es un tema fetiche para los dominicanos de a pie y para muchos que son bien educados, que lo asumen como un discurso nacionalista. Es un tema que exacerba la animosidad de muchos de los ciudadanos dominicanos. Y cuando Luis Abinader lo tocó, lo hizo con ese propósito. Tú te quisiste cuidar, Johnny, de decir que era una cortina de humo. Y yo no puedo afirmarlo de manera categórica, pero todo absolutamente me da a que es una cortina de humo. Y es una cortina de humo por lo mismo que menciona Nelfis, porque no hay mucho que mostrar y se necesita un tema álgido, un tema que despierte interés y que ayude a que la gente en su ánimo patriótico, entre comillas, se olvide de lo demás. El tema haitiano para mí ha sido tratado de manera irresponsable. Ha sido un tema que se manejó desde el principio sin tomar en cuenta las consecuencias que puede traer. Exacerbar el ánimo de la población dominicana y, como tú decías, de la misma población haitiana, que está educada históricamente para ser antidominicana, como nosotros, los dominicanos, que tenemos que decirlo. A nosotros desde pequeños se nos educa para tenerle miedo a los haitianos. No sé si a ustedes les decían cuando niños, mira, te va a llevar un haitiano, te va a robar, los haitianos comen niños, los haitianos roban niños. O sea, dentro del imaginario de mi generación, por lo menos, tocar el tema haitiano era tocar un tema de tenemos miedo porque nos van a invadir. Y la verdad es que la última guerra que tuvimos con Haití fue en marzo de 1856. Y después de eso, Haití nos ayudó en la guerra restauradora. Es más, ¿por dónde ustedes creen que entró Francisco el Rosario Sánchez? Entró por Haití. ¿Por qué? Porque la logística que le prestaron para hacer la entrada en la zona de San Juan se la prestó el gobierno haitiano. O sea, nosotros estamos tratando un tema que despierta interés en un segmento de la población importante, que genera mucho patrioterismo, para no decir patriotismo. Porque luego de eso nosotros nos han invadido 2 veces. A nosotros se nos quitaron las aduanas durante muchísimos años, desde finales de 1800 hasta los años 20, 30. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes de que el tema haitiano hay que manejarlo con muchísima prudencia, cosa que no ha hecho el presidente. Lamento ser un ciudadano común y de a pie que llame la atención a ese tema, diciendo, no se pueden exacerbar los ánimos con Haití. No se puede usar Haití como carne de cañón para enarbolar un discurso que lo que va a hacer es sembrar de odio y resentimiento a 2 poblaciones que no se lo merecen, porque nosotros estamos obligados a cohabitar en una isla con Haití, amén de que ellos de su lado y nosotros del nuestro, pero cohabitar, nuestro socio comercial, nuestro tercer socio comercial. O sea, nosotros, la pecuaria del país se mantiene a flote porque le vende a Haití. Y esa misma irresponsabilidad, que por ese orden va mi tema, tiene que ver con la irresponsabilidad de muchos actores políticos nacionales que no median palabras, no usan el equilibrio para enarbolar un discurso, independientemente de que eso pueda lacerar la moral de quien hable, independientemente de que eso pueda dañar la economía. No, aquí llegar al poder y mantener el poder es un maratón que no media, que no tiene ningún límite. No tiene ningún límite, porque cuando tú hablas de un tipo que todavía no ha sido sometido y dice, ese es un ladrón, cuando tú tienes un político dominicano que tú no te importa que haya muerto, dice, no, ese merecía que se muriera, tú no estás pensando, no estás siendo empático, no estás siendo una persona que está pensando en la sociedad, sino eres una persona que le estás haciendo mucho daño a tu nación y estás haciéndole daño a la actividad política con un discurso que alimenta el discurso de la antipolítica.
el discurso de la antipolítica no es más que hablar de que todos los políticos son malos, los políticos lo hacen mal, los políticos son ladrones, pero el discurso de la antipolítica es exactamente un discurso político, es un discurso de personas que no están probablemente organizadas en un partido político tradicional, pero tal vez tienen un marco ideológico, tal vez tienen una agrupación social, tal vez son parte de la sociedad civil que opera de manera política, porque tocan temas de la agenda nacional, tocan temas que inciden en la nación, pero siempre atacando la gestión del que es político de carrera o el político profesional. Y lamentablemente el que ejerce la actividad política es un político, venga de la sociedad civil, venga de un partido político, sea un ciudadano de a pie que opina, que aporta, que piensa, es una actividad política. Y el hombre, el ser humano, en sentido general, es un animal político. Entonces, vamos a cuidar el sistema de partidos políticos, que es una de las bases esenciales del sistema democrático nacional, sobre donde descansan los pilares de la democracia y la estabilidad política, económica y todo lo que se deriva a partir de ella. Y eso es importante porque cuando tú no la preservas, tú no sabes a lo que tú puedes llegar, porque tú no sabes lo que viene. Miren, puedes resultar, y tú hablando mal de los políticos puedas encontrar la panacea, pero ¿y si no? ¿Y si viene un dictador? Y si tú hablando mal de los políticos, la sociedad se encamina o se inclina a apoyar un antipolítico, pero de un Macano, un Trujillo, un Lilis. Entonces, vamos a cuidar nuestro sostén de la democracia, que por ahora una de las patas es el sistema de partidos políticos. Bueno, vamos, ese comentario de Vladi nos deja en la dirección correcta, que es comenzar el diálogo que tenemos hoy con nuestro invitado. El licenciado José Eliseo Almanzar está aquí ya con nosotros. Nosotros quisiéramos conversar con él un poco sobre la judicialización de la política, que también es otra de las cosas que ha afectado muchísimo el prestigio de la política, de la participación política y de los partidos. Entonces, vámonos primero a pausa y a continuación volvemos con el licenciado José Eliseo Almanzar en la entrevista de esta noche. En Agenda Ciudadana, los miércoles son de economía. Con una mirada distinta del acontecer económico en República Dominicana y en el mundo. Un espacio para analizar desde diferentes ángulos qué es lo que sucede con los impuestos, la inflación, el tipo de cambio, las remesas y otros fenómenos económicos que afectan la situación de los hogares, las empresas y el gobierno. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los jueves son de medio ambiente, un espacio de reflexión para conocer la actualidad ambiental. Conoceremos las mejores prácticas medioambientales, hablaremos de economía circular. También sobre sostenibilidad ambiental, cambio climático, protección de los recursos naturales, movilidad sostenible, turismo verde y mucho más. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los martes son de política, una mirada distinta al acontecer político nacional e internacional. Un espacio para mirar críticamente el acontecer político y la discusión reflexiva. Pensar de lo cotidiano de la política para la construcción de un buen vivir. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura.
de lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los lunes son de salud, donde trataremos cómo está la salud en nuestro país. Donde además trataremos actualizaciones nacionales e internacionales. Estaremos ofreciendo las orientaciones de las diferentes enfermedades que afectan al país y al mundo sobre la promoción y prevención de las mismas. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. Y seguimos en los martes de política aquí en Agenda Ciudadana. Y hoy tenemos la oportunidad de conversar con una persona que en lo personal le tengo gran afecto. Tuve la oportunidad de producir un programa radial diario durante más de un año con él y es un maestro para mí. Es José Eliseo Almanzar, abogado, especialista en Derecho Constitucional y un analista fino. A veces cuando tenemos mucho sin vernos, yo lo llamo porque siempre es una buena fuente de consulta. Así que José Eliseo, gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un enorme placer de tenerte como primer invitado de este espacio en vivo, porque el invitado pasado fue vía Zoom, así que los martes de política se llenan de gala contigo el día de hoy. Bueno, gracias por ese preámbulo. Lo único que no me gustó fue que dijiste que yo era tu maestro, entonces eso me pone muy viejo, pero agradecido, y tú sabes que el afecto es recíproco, y agradecido de tus compañeros también que tuvieron la decencia de invitarme a su disposición aquí. José Eliseo, voy a comenzar con una noticia y es la inscripción en Brasil a la presidencia de la República de quien fuera el gran verdugo de la partidocracia brasileña. Así que ver al famoso juez Moro hoy presentarse, luego de ser ministro de Justicia de ese país, de presentarse como una opción electoral, uno se pregunta, y entonces puede valer la hipótesis de que la operación Lavallato, entre otras cosas, fue una plataforma de proyección y de desmonte para lo que hoy se expresa como un proyecto político. Por supuesto. En Brasil lo que sucedió es un fenómeno que se llama, los académicos lo denominan el lawfare. El lawfare es la traducción al español, la guerra utilizando los instrumentos legales. Eso responde a dos fenómenos que son primo hermanos, que es la politización de la justicia y la judicialización de la política. Se entendió o se abrió una brecha donde se acuñó el concepto o se consideró la posibilidad de que se podía acceder a estamentos de poder sin ganar elecciones y sin dar golpe de Estado. Entonces en Brasil, ante la imposibilidad de derrotar al PT, se comenzaron a tejer todas estas argucias y al final pues el resultado fue el que todos conocemos. Utilizaron a este señor como instrumento, como ariete, que tenía una agenda política, porque recordemos que él pacta políticamente con el actual presidente, con el presidente Bolsonaro, se le entrega al Ministerio de Justicia, un superministerio con muchos poderes, y a la larga pues se produce un quiebre entre ellos dos, y él entonces emprende su camino. Lo que se llegó a hacer en Brasil, señores, es una cosa espeluznante. O sea, Sergio Moro, estando de vacaciones, llegó a interrumpir sus vacaciones para conocer pedimentos para influir en impedimentos del caso de Lavallato. O sea, que era una cosa
era una hazaña personal. Y mucha gente aplaudió eso en su momento, en Brasil. Y entonces, bueno, ahora se destapa la verdad. Este señor tenía una agenda, la está ejecutando, él tiene todo el derecho de aspirar como ciudadano brasileño, pero se transgredió la ley en nombre del populismo y se utilizó eso como instrumento para desacreditar la partidocracia. Sí, bueno, José, uno se pregunta cuándo inició todo este proceso, porque no parece nuevo. Por un lado, uno tiene que remontarse casi de manera obligatoria a la época de las dictaduras aquí en Latinoamérica, en la que se utilizaba la estructura de la policía, el ejército y la misma justicia como un instrumento para perseguir opositores. Lo único que en esa ocasión se veía más claro, era un poco más claro. Yo creo también que la ciudadanía tenía mucho más conciencia y podía visorar ese tipo de fenómenos y tenía un poco más de criterio, mayor capacidad de discernir. Hoy tenemos mucho más información, pero también hay mucha confusión. Y entonces, obligatoriamente hay que hacer la comparación con esa época. ¿Cuándo es que podemos hablar de un inicio de este tipo de fenómenos? Otro es, por ejemplo, un precedente inmediato son los golpes blandos que se comenzaron a dar. El caso de Zelaya, por ejemplo, que fue uno de los más populares, y parecían como que se estuviera experimentando con alternativas, como usted dijo, para encontrar caminos para acceder al poder al margen de los procesos electorales. Bueno, esto comienza, como tú bien señalas, en los 70s, los 80, estaba el mundo bipolar, Guerra Fría, y Latinoamérica fue un escenario en el cual las superpotencias pues se batieron en algunos conflictos que se dieron de mayor y menor escala. Hubo operaciones a gran escala, como la Operación Cóndor en todo el Cono Sur, donde Centroamérica, específicamente Panamá, se convirtió en el centro de entrenamiento, en donde se controlaba todo América del Sur. La Escuela de las Américas. Exactamente. Pero también estaba el miedo de la expansión del comunismo cubano, que era una realidad. Nicaragua, que acabamos de ver el proceso del domingo, fue un escenario donde ganó una revolución, la revolución sandinista. Entonces, cuando existía el mundo bipolar, las acciones eran de carácter armado. Se utilizaba la policía, se utilizaba el ejército. Eso cambia en la década de los 90, donde pasamos al mundo unipolar. Estados Unidos era la única superpotencia y no tenía contrapeso en el mundo. Ahora pasamos a una fragmentación del poder, donde está Estados Unidos de un lado y está Rusia y está China. Entonces eso provoca que el tablero se mueva de diferentes formas. Ahora, cada vez que los Estados Unidos hace un movimiento, implica una cesión en otro lugar, porque los rusos tienen su agenda, los chinos tienen su agenda, y por ejemplo hablábamos fuera del aire del tema de Haití, de la posible intervención, y yo decía que yo veía poco probable que los americanos entraran a Haití. ¿Por qué? Porque eso implicaría ceder en otro lugar, de probablemente mayor importancia. O sea, si se abría esa compuerta, o se abre, solamente hay que decir que yo tengo 15 rusos secuestrados allá y yo voy invado y busco para buscarme 15 rusos o 15 chinos. ¿Entiendes? O sea, no funciona, ya el mundo no funciona de esa manera. Entonces, volviendo a tu pregunta, ya las formas de manipulación son más sofisticadas. Esto comienza en la primavera árabe, viene, o sea, son las revoluciones de colores que se dan alrededor del mundo, donde las redes sociales tienen un impacto, el ciudadano está más informado y sobre todo se produce hay una falla en los sistemas democráticos. Los sistemas democráticos representativos que nosotros tenemos responden a una concepción del siglo XVIII, específicamente el constitucionalismo norteamericano, separación de poderes, principio de representatividad. Ya nada de eso responde a la dinámica política y social. Entonces, la gente se ha quedado sin interlocutor, el voto no es suficiente, hemos sobredimensionado el poder del voto. Roberto Gargarella, experto argentino, tiene unas tesis muy interesantes. Nosotros entendemos que votando es un acto como de expiación, es un acto de justicia, el voto vale todo. Y
se han abandonado los ejercicios ciudadanos. Entonces, eso es lo que ha dado pie a que se acceda al poder de otras maneras, que aparenten ser legales, porque es usando la ley que se está, pero no necesariamente legítimas. Claro. Entonces, ahí es que viene todo esto, y yo lo ubico en la primera, en los inicios del siglo XXI. Sí, por ejemplo, el caso del golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado, aunque fue legal en Brasil, contra Dilma Rousseff, se contó con el apoyo del Senado, el Congreso brasileño, en su totalidad. La mayoría votó, incluso parte del gobierno del mismo PT. De los aliados del PT, votaron en contra de Dilma y la destituyeron. Yo pienso que el último intento de golpe armado que se dio fue el que se le dio a Chávez en Venezuela. Cuando hubo una insurrección, a Chávez lo apresan. Y perdóname, realmente fue una mezcla, porque ahí se vio de manera primitiva o primigenia ese experimento que luego siguió con Zelaya, porque hubo mucha mediatización de todo el proceso. Se acusó de muertes en medio de una marcha, hubo todo un aparato mediático. Y se produjo un vacío institucional porque no sabían cómo dar continuidad porque, al orden de hecho, él no constitucional. renunció tampoco. Era como la desaparición del jefe de Estado. Fue lo que pasó, un poco lo que pasó en Bolivia, con Evo Morales. Con Evo, correcto. Sí, o sea, eso para mí esos son los últimos dos intentos de insurrección armada. Y ambos fueron fallidos porque el resultado, Chávez se quedó y en Bolivia hubo un proceso electoral y el MAS se quedó en el poder. Claro. Entonces, ¿cuáles han tenido éxito? Los que han sido de forma institucional, como el de Brasil, los de Perú, que también se ha dado varias veces, varios procesos. Entonces, eso es lo que ha sucedido en torno a esos elementos. Yo creo que eso va a seguir. Eso se va a poner, eso está de moda en Latinoamérica. Ahora en Chile hay un proceso que busca la destitución de Sebastián Piñera. En medio de unas elecciones. Claro, es un tema, pero vuelvo y digo, o sea, esa compuerta se abrió y aparentemente ese es el camino que se va a tomar en varias situaciones. Eliseo, mira, hay algo que... El tema de la judicialización de la política tiene un hilo conductor, que es, vamos a decir, su espina dorsal, que es la corrupción. Y la corrupción como un concepto ambiguo. Los gobiernos latinoamericanos son incapaces de satisfacer muchas de sus promesas o mucho de lo que plantean sus constituciones. Y la constitución dice una cosa y la capacidad financiera, logística que tienen esos estados son otras. Así que esa gran brecha que generan y ese gran pasivo que se genera en nuestra democracia, se acusa a que el único flagelo, o sea, la única razón por la que tú no vives como deberías vivir es porque hay un grupo de políticos que se los roban todo. Partiendo de eso, y sin entrar en mayores detalles, se elige de manera emocional, selectiva y emocional a los culpables y se le hace un proceso que no se da en los tribunales, sino en los medios de comunicación. ¿Hasta qué punto esta es la mayor amenaza que tiene la democracia en nuestras sociedades? Porque luego quiero entrar a cómo eso ha ido aterrizando a la sociedad dominicana, que como siempre, don Juan lo explicaba, sufre de arritmia histórica. Yo pienso que a nosotros, además de esa... ¿qué ha pasado en el plano político en los últimos 20 años en el mundo? Bueno, en los países como el nuestro, hemos visto que se ha ampliado el catálogo de derechos, como tú señalabas. El ciudadano entiende que tiene mucho más derechos que lo que tenía antes, y efectivamente es así. Y se ha puesto una sobrecarga en los sistemas judiciales. O sea, a mí hay que garantizarme ahora
todos los derechos, un catálogo de derechos que no existían hace 20 años. Y es el mismo sistema judicial, O sea, eso no ha cambiado mucho. Eso por un lado. Y por otro lado, pues corrupción ha habido siempre, O sea, desde que yo tengo uso de razón, estoy oyendo los mismos alegatos. Ahora, ¿qué es lo que nos está jugando? Está jugando en contra de lo que del deber ser, ¿no? Es nuestra mecánica de razonamiento. El ser humano tiene la tendencia a razonar de forma entimemática, o sea, en entimemas. Un entimema es un enunciado que contiene por lo menos dos proposiciones, donde hay una que supuestamente es de claridad meridiana y de la cual se desprende la otra. Entonces, cuando hay una falla en la premisa mayor, la mecánica de razonamiento es viciada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Desde los medios se comienza a martillar y a crear un culpable y a crear una percepción. Y lo otro, entonces ya la gente se lo añade, el final. O sea, si fulano estuvo ahí, fulano es un ladrón. O sea, es un concepto, y contra eso es muy difícil luchar, porque todo el mundo en esta sociedad de información está adoctrinado, y es nuestro cerebro nuestro cerebro es una máquina de construir finales. Pensamiento binario, izquierda, derecha, grande, pequeño, negro, blanco, claro, oscuro. Nosotros estamos bueno y malo. Bueno, malo, exacto. En la historia de niños, tú ves un villano o un héroe. Y usualmente esta característica fenotípica tienen los villanos. O sea, el villano es feo y el héroe es bonito. Sí. O sea, nosotros estamos estructurados de forma binaria y antimemática. Entonces eso es muy difícil de combatir. Por eso reaccionamos de forma emotiva. Y esa es una de las principales amenazas a la democracia. Hay una frase que se atribuye a Churchill, que decía que los mejores argumentos contra la democracia se obtenían conversando 5 minutos con un votante. Porque realmente hay una asimetría. El votante sabe que tiene problemas, pero no tiene idea de cómo resolverlo. Y él está votando porque tiene un problema o una emoción, y tiene un culpable o un redentor. O el que le va a resolver el problema, o para castigar al culpable de su problema. Esas son las dos cosas que mueven a un votante. Y el redentor puede volverse rápidamente un culpable, porque es que las expectativas es difícil satisfacerlas. Sí, indudablemente. El efecto de la judicialización es un efecto que va a dos caras. Por un lado, desacredita la justicia, desacredita también el proceso de lucha contra la corrupción, la expectativa de mayor transparencia de la sociedad, y por otro lado, destruye las bases del sistema de partidos, que es lo que hemos visto, por ejemplo, en el Perú. Con todo lo que eso implica, que es muy difícil construir consenso, es muy difícil construir alianza, hay un sistema de mucha crispación, de mucha desconfianza en general. Y uno se pregunta, que era por donde iba Nelfis, ¿cuál es el efecto que pudiera tener en un país como el nuestro, que se instrumentalice de esa manera la justicia y que no pongamos atención sobre ese tema, sobre ese fenómeno que ha hecho tanto daño a la democracia latinoamericana? Bueno, ya hace tiempo que se están viendo los efectos de eso, de esa narrativa. El Latinobarómetro constantemente mide los niveles de confianza en los partidos políticos y cada vez son menores. Y en la democracia y en el sistema, el ciudadano no confía, tiene una relación amor-odio, porque como decía antes, sobreestima el papel del voto, pero subestima el papel de las correas transportadoras al poder, que son los partidos políticos, y de los políticos, que son los que encarnan la voluntad popular y que tienen el mandato. O sea, es una relación extraña la que hay. En nuestro país, prácticamente, o sea, es una constante, peligrosa y preocupante el nivel de desconexión del ciudadano con los partidos, no con los procesos políticos, porque la gente va y vota y participa, y después de la pelota o antes de la pelota, yo creo que la política es el tema en nuestro país. Pero sí, se está dañando el sistema, y veo un fenómeno preocupante que veo aquí, que es el tema del descrédito institucional en el que estamos cayendo. Nosotros desacreditamos nuestros tribunales, desacreditamos nuestro Congreso, nuestro órgano electoral, o sea, y nos estamos quedando en un solar sin referee. Ahora, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay un grupo humano, el que nadie nunca menciona, que
casi nadie se atreve a mencionarlo, y es que donde hay un corrupto, por lo general hay un corruptor. Por ejemplo, cuando aquí se aprueba una ley que todo el mundo dice, bueno, ahí llegó el maletín, ahí llegó los intereses de este grupo económico, pero el grupo económico casi nadie lo menciona. Por ejemplo, aquí el hilo conductor de los grandes fraudes contra este país, de los fraudes corruptos, ha sido la construcción de obras de todo tipo. Por ejemplo, hacen un metro, hacen una presa, hacen unas carreteras, y no son los políticos los que la construyen. Sin embargo, el que termina preso es el político, el que termina desacreditado es el político, y los grupos económicos que trabajan, que construyen, nadie nunca lo menciona, y nadie tiene la suficiente entereza, casi nadie, de decir por nombre, ven acá, pero si aquí hubo corrupción en la construcción de la presa tal, ¿por qué no caen presos esas a veces multinacionales? ¿Cómo fue que hubo corrupción si no hay un...? Decía Murphy, pensador norteamericano, que hay dos cosas que a la gente le gustan, que son las leyes y las salchichas, y es porque no ven cómo se hace. Entonces, eso por el tema de la ley. Las leyes son expresiones de grupos de poder, no necesariamente el congresista. Es decir, el congresista es la última línea, es lo que la gente ve. Es como nosotros aquí, que hay una producción detrás. La gente no ve a nosotros, pero hay una producción detrás. Asimismo son las leyes. Hay una producción detrás. En el tema de las construcciones de obras, que es un tema bastante, vamos a decir, espinoso, ¿qué es lo que sucede? Que eso es lo que el ciudadano entiende. Porque eso es lo que ve el ciudadano. Ve una obra, que ve que eso costó tantos millones, ¿entiende? O sea, es muy fácil manipular la opinión pública diciendo que una obra está sobrevaluada, pero ¿sobrevaluada con respecto a qué? O sea, ¿con respecto a qué? ¿Tú hiciste una igual al lado y salió más barata? No. Entonces, esos son temas que se manejan en los medios y van construyendo una percepción en el ciudadano. La mayoría de los actos de corrupción en la administración pública no se dan en las construcciones. No se dan en las construcciones, se dan en contratos, en concesiones, en otro tipo de mecanismos que no son las construcciones. Peñaguaba, José Francisco Peñaguaba escribió un artículo hace 2 o 3 meses, que se llama Los beneficiarios de la corrupción en República Dominicana. Y lo ponía y lo categorizaba. Claro, y él pone número 1, los políticos quedaron como en 7º lugar del beneficio de la corrupción. Porque quien ha estado en funciones públicas y conoce el Estado por dentro sabe que lo que cree el ciudadano de a pie, la gente entiende que el Estado es como una especie de colmado. Sí, un colmado, que aquí todo se hace de un plumazo, y no es así. Y de hecho, quienes hoy gobiernan la República Dominicana contribuyeron mucho a esa percepción, porque decían de todo de la administración pública. Y cuando llegaron, pues el mismo presidente de la República ha dicho que hay nudos legales. Pero ¿cuáles son los nudos legales? La institucionalidad. O la ley 340. Claro. La ley 340. Claro. El decreto 350. Claro, el sistema de cuenta única. El CIGEF. El sistema el portal transnacional. Eso ahora se llaman nudos legales. O sea, y la excusa para el rezago que hay en algunas áreas es precisamente la existencia de esos nudos legales. Claro. Que son necesarios. Son imprescindibles. Claro. Bueno, yo pienso que si hemos visto ya a los jueces, especialmente al presidente de la Cámara de Cuentas, decir que no oponerse a la existencia de la ley de libre acceso a la información pública. Sí, claro. Y tampoco nadie conoce el plan de auditoría para el 2022, que debió haberse publicado en octubre. Ni tampoco están publicando las auditorías recientes que se han hecho a las instituciones públicas. La ley 1004, que regula orgánica la Cámara de Cuentas, dispone en octubre de todos los años hay que publicar el plan anual de auditoría que se van a realizar para el ejercicio siguiente. ¿Y por qué? Porque en septiembre la Contraloría General de la República debe entregar todos los reportes de Contraloría a la Cámara de Cuentas, y una vez examinados esos reportes, entonces se elabora el plan de auditoría. O sea, ¿qué va a pasar en 2022? Pero eso no lo conoce nadie todavía. Yo entré al sitio de la Cámara de Cuentas hace una semana y no estaba. Usted mencionó
el descrédito de las instituciones como una consecuencia de todo ese proceso, de las instituciones, ya no solamente de los partidos, que son instituciones de la democracia, y se refirió de manera específica a los tribunales. Yo, por ejemplo, le doy mucho seguimiento a los juicios que se han hecho recientemente y veo los comentarios de la gente. Y en los comentarios la gente comienza a acusar al juez de manera preliminar si entiende que el fallo no se va a producir en la dirección que satisfaga la expectativa de la población con respecto a ese caso. Eso evidentemente es muy peligroso porque luego uno se pregunta, entonces el juez, que probablemente está al tanto de esa expectativa o de esos comentarios, de esa presión, ¿cómo falla? ¿Cómo él considera eso? ¿Cómo eso pesa en su ánimo al momento de tomar una decisión? Claro, los jueces van al supermercado, tienen hijos, tienen amistades. Los jueces son personas como tienen miedo de que le digan ladrón. Y son personas que están buscando ascenso también, claro. en muchos casos. Eliseo, hay un caso. Yo estoy seguro que el Soberano, ni la final de una serie Águila Licey, tuvo mayor audiencia que el veredicto del caso Antipulpo con el juez del Tribunal Constitucional Alejandro Vargas. Bueno, o sea, yo no creo que haya un evento televisivo de los últimos 10 años que se le pueda comparar. Un premio, o sea, y ese evento tuvo una premiación. Claro. Porque el juez 6 meses después fue ascendido al Tribunal Constitucional. 2 escaños. Bueno, él pasó de ser juez de primera instancia al Tribunal escaño más alto, claro, en el sistema dominicano. Pero, ¿qué sucede? La parte mediática de los juicios, fíjense, por ejemplo, el 6 de diciembre vence el plazo para presentar la acusación del caso Antipulpo. Entonces, ya nadie... No, pero seguro de aquí al 6 agarran a alguien más que... Pero, claro, porque eso no se puede dejar caer. Claro. Ahora hay un posible caso que es el que va a ayudar a mantener a la opinión pública confiando en el Ministerio Público, que es el caso del director del Impostón. Probablemente a ese señor lo procesen antes del 6 de diciembre, porque hay que dar una idea de equilibrio y de imparcialidad. Pero realmente, cuando salga la acusación, se darán cuenta, o nos daremos cuenta, de que muchas de las cosas que se dijeron ahí ni siquiera van a estar en la acusación. Estarán otras, porque no es lo mismo cuando usted va a un juicio de medida de coerción donde no se discuten pruebas. O sea, esto es una cuestión insólita. Perdón, y sobre todo probablemente menos mediático sí, claro, porque ahora viene la contra... O sea, ahora a todas esas pruebas hay que hacerle un test de admisibilidad y de contradicción. Y muchas de esas evidencias que se presentan son descartadas porque fueron obtenidas irregularmente o porque son irrelevantes, porque ahora viene la contra... O sea, ahora viene la prueba de descargo también. Esos abogados han tenido un año para examinar todos los testimonios, todo lo que hay. Ahora es que van a tener acceso a los expedientes. O sea, ahora es que comienza realmente. Pero mientras tanto, toda esa gente ha estado presa. Y ya satisfecho la sed de sangre. Claro, para mucha gente ya, aunque mañana salgan, ya hubo justicia. Eso que se vimos yo creo que podemos decir que el fenómeno Odebrecht. La Odebrecht es posiblemente, y quiero entrar en algo que tú eres parte, que ha sido posiblemente la organización que le ha permitido a la sociedad dominicana tener un cierto contrapeso jurídico, que es el Observatorio del Justo Proceso, donde un conjunto de abogados de altísimo nivel y de una dilatada trayectoria profesional han de manera sistemática han estado evaluando, han estado haciendo recomendaciones y advertencias sobre el estado de derecho en la República Dominicana. Sé que eres parte de ese conjunto de juristas que ha hecho ese aporte a la democracia y quiero felicitarte por eso, pero un proceso penal de ese tipo, yo de las cosas que yo he visto es que para un caso de corrupción mediático no existe el Código Procesal Penal. O sea, por ejemplo, las medidas de coerción desaparecen, o sea, hay todo un conjunto de figuras procesales, de derechos constitucionales que
que simplemente, de manera, podría decirse que inexplicable, ya pasan a un segundo plano. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que porque me pareció insólito, es que una jueza o un tribunal colegiado en apelación reconoce que hubo una violación a derechos fundamentales y dice que ella, incito, la corrigió y mantiene la pena de prisión o sea, te puse nada más como esa cherry para que un poco hagas ese diagnóstico de cómo está el Ministerio Público Independiente, que solamente, yo creo que una de las cosas que a mí me ha parecido también fenomenal es que con la sola designación, o sea, yo creo que solamente con la sola designación de Miriam Germán, el Ministerio Público se convirtió en independiente, porque después todos los otros actores del Ministerio Público tenían 15, 10 y 20 años jugando roles dentro de esa institución. Yo pienso que, como decía el filósofo del derecho alemán y el filosofista Gunther Jacobs, derecho penal del enemigo, eso es lo que hay. Tú construyes un enemigo y ese enemigo tú lo degradas de condición, no es un ser humano ni es un sujeto de derecho. Entonces contra ese enemigo se puede volcar toda la virulencia del sistema. Eso es lo que se ha hecho aquí. Sí, al punto de que mucha gente pide paredón. En los 70 eran los comunistas, en los 80 y 90 los narcotraficantes, ahora son los terroristas, y aquí son los políticos que son acusados. Eso no tienen derecho, no hay garantías procesales, o sea, no hay nada. Entonces todo se justifica y ahí volvemos a la legalidad versus legitimidad. No es legal, pero la gente lo aplaude. Entonces queda legitimado. Eso es lo que está pasando aquí. Bueno, nosotros tenemos obligatoriamente que despedirnos. Uno se queda con la sensación de que se quedó por mitad realmente, no, porque ha sido... Tenemos que invitarlo sí, a nuevo. hay que volver a sentarnos con José Eliseo. Tenemos muchísimos temas que conversar todavía con la audiencia sobre las aristas, ¿verdad?, de la judicialización de la política. Y por ahora lo que nos queda es invitarlos a continuar mañana en Agenda Ciudadana, mañana miércoles, de economía, con Richard Medina y Domingo Jiménez, que van a estar aquí. Y el próximo martes nos encontramos de nuevo aquí en política. Claro, Agenda Ciudadana se mantiene todos los días hasta el viernes y volvemos el lunes con salud y el martes con nosotros en política. Muchísimas gracias, Eliseo, y gracias a todos ustedes por la sintonía.